Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este 18 de octubre, el lunes, donde iniciamos nuestras tareas, donde iniciamos nuestros quehaceres, algunos descansando por el festivo, otros no, pero todos bajo el amparo y la misericordia de nuestro amado Jesús, desde ese amor que nos ofrece todos los días. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote, misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ustedes como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento, en el amor y en la introspección que nos ofrece nuestro amado Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy como iglesia celebramos un día, una fiesta maravillosa, la fiesta de San Lucas Evangelista, un hombre que con su inteligencia, con su imaginación, con su creatividad nos fue mostrando muchas cosas y elementos por parte del Evangelio. Hoy vamos entonces a ir a contemplar este misterio y a disponer nuestra alma y nuestro espíritu para que ese evangelio llegue a lo más profundo de nuestro ser. Les voy a leer acá una reseña acerca de San Lucas. Dice, era médico, San Pablo lo llama el médico muy amado y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Lucas es el evangelista que ha recalcado mejor la mansedumbre de Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se convierte en el cronista del impulso de la iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Su estilo literario entona un verdadero cántico de agradecimiento, lleno de gozo y optimismo. Además, les puedo contar que San Lucas era pintor y gracias a San Lucas obtenemos la pintura de lo que es la Madre de Dios, nuestra Madre María, por medio de una pintura que él hizo en su época, y gracias a él tenemos la figura de quien es hoy la Madre del Cielo. Entonces a él se le debe, con toda su creatividad y con todo este empeño que le puso a ese amor de Jesucristo, a conocer muchas cosas que hoy quizás hubieran sido un misterio si no las hubiera hecho. Qué bueno que nosotros con nuestros talentos, con nuestros quehaceres, podamos verdaderamente hacer cosas grandes para que ese mensaje, ese misterio de Jesús cada vez sea mucho más entendible y llegue a más lugares. Hoy los invito entonces para que iniciemos este espacio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, respira en mí, oh Espíritu de Dios, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman de lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, se nos presenta hoy un evangelio realmente interesante e importante en nuestras vidas. Y en primera instancia vamos a mirar algo muy interesante, y es de que Jesús designó a 72 hombres y los mandó de dos en dos para anunciar o preparar más bien el camino por donde él iba a pasar. Y esos 72 hombres se representan también como en lo que es en la actualidad esos diáconos, esos catequistas, esos misioneros que van allanando el camino para que ese mensaje de Jesús vaya llegando a cada uno de los lugares donde se ha pensado.
Y qué bueno que nosotros podamos ser parte de esos 72 hombres que fueron alistando ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza que traía esa palabra de Jesús. Pero entonces también aquí hay que mirar por qué 72. Cuando nosotros hacemos la suma del 7 más el 2 nos da un número que es el 9. Y ese 9 en la parte bíblica es buscar la purificación y la perfección dentro de todo lo que es lo terrenal. Y entonces eso es lo que tenía que hacer la tarea fundamental de esos 72 hombres. Era ir caminando por el mundo, purificando lo que estaba en ese mundo, purificando y perfeccionando para que cuando en ese mundo llegasen esas personas, entonces llegase Jesús a esas personas, pudiesen entonces tener esa capacidad de apertura para que lo que les iba a enseñar verdaderamente les pudiese servir en sus vidas y en sus corazones. Y que de esta misma herramienta pudiesen ellos cultivar ese mensaje para alcanzar la santidad. Eso mismo tenemos que hacer nosotros todos los días de nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, y ir verdaderamente no solamente preparar el camino, sino también nosotros endulzarnos y querer y, como decimos paisamente, engomarnos con esa palabra para que podamos ir perfeccionando nuestra existencia y así podamos entender que la mies es mucha, pero la mies es poca y los obreros son... Me embolaté. La mies es abundante y los obreros pocos. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que entender que esa mies cada vez tiene que ser orada. Porque ya el hombre no quiere ser trabajador para Dios. Ya el hombre no tiene de cierta manera esa intimidad o esa vocación. Y hay muchos que se dedican ya no como verdaderamente esa mies, sino verdaderamente podría decir funcionarios o estafadores del evangelio. Quieren vivir y aprovecharse de la fe de las personas para tener sus comodidades, tener su fama, para tener el dinero en sus cuentas, cuando en realidad esa no es la verdadera mies. La mies es la que tú vas, así tengas que ir gratis, así tengas que ir descalzo, así tengas que cruzar montañas, hasta llegar a ese obrero que se necesita mucho. Y ese obrero entonces es el que va a llevar a esa mies a perfeccionar. Encontrar esa mies es encontrar aquella oveja que está perdida, como lo vemos en la imagen de hoy. Encontrar esa mies es poder entonces encontrar también aquellas personas que se están alejando de Dios y quizás por causas humanas también que se llegaron a alejar o por causas de la misma iglesia. Y ese obrero tiene que ir allá a trabajar, a buscar, a reanimar, a reconfortar esa oveja para tenerlos o atraerlos de nuevo entre los brazos para ese Jesús. Qué bueno que nosotros podamos entender el verdadero sentido de la mies y el verdadero sentido de la obra. Mies hay mucha, porque esa mies hay especialidad, porque esa mies también está siendo amada por Jesús, porque esa mies hay que trabajarla para que no se pierda. Y esa mies hay que permitirlo que regrese hacia los brazos de Jesús, de donde salió inicialmente, desde ese pensamiento eterno de Dios. Y entonces luego nos va diciendo que los puso en caminos y que les dio una recomendación. Los mando como corderos en medio de lobos. Es decir, cuando tú empieces a trabajar el mensaje de Jesús, vas a empezar a tener muchos enemigos, vas a tener muchas personas que quieren sacarte del camino, sacarte de ese lugar que se te ha confiado y quizás muchas veces hacerte dudar de esa vocación que se te ha dado. Queridos hermanos y hermanas, ser un trabajador fiel es muy difícil en estos tiempos, donde se nos están ofreciendo un poco de propuestas, donde se nos están ofreciendo un poco de tentaciones, donde se nos están amenazando, donde nos están impidiendo verdaderamente enseñar el mensaje de Dios. Y es así entonces como poco a poco tenemos que ir construyendo ese reino de los cielos en medio de contracorriente, en medio de hasta de nuestra propia negación, para poder entonces ver el mundo como lo ve Jesús y no como lo vemos nosotros, con amor y con esperanza. Y luego entonces nos va diciendo también que no llevemos ni alforja, ni sandalias, ni talega, y que no saludemos a nadie en el camino. Es decir, ¿cuántas veces estamos apegados a tantas cosas en nuestra vida? ¿Cuántas veces estamos apegados a nuestras mascotas,
a cómo tengo que pagar dentro de los servicios, cómo me tengo que ir, si tengo que empacar las maletas, tengo que empacar el champú y todo eso. Entonces nos pensamos en un poco de cosas humanas y materiales que se nos va impidiendo verdaderamente esa misión que se nos va a dar. Cuando tú vas más despojadito de las cosas materiales y humanas, más bueno puedes hacer el trabajo, más excelente te va a salir esa evangelización. Y es ahí entonces donde verdaderamente vamos a encontrar ese gusto por hacer las cosas. Jesucristo nos dice ahí entonces no saluden a nadie en el camino, no es porque tengamos que ser antipáticos, no. Desde la evangelización y el evangelizador tiene que ser alguien que sea ameno, que sea verdaderamente esa persona que empatice con los demás. Lo que pasa es que cuando tú saludas en el camino es el momento en que te vas desviando de tu tarea, te vas desviando y vas tardando más en realizar esa tarea. Por ejemplo, si a mí me mandan a hacer un mandado, pero me encuentro con mi amigo y yo empiezo a hablar con él, entonces ese mandado se va a demorar mucho más. Quizás lo realice o de pronto se me olvida lo que tenía que ir a hacer. O quizás mi amigo me invite a otro plan, entonces yo me voy a ese plan y no hago el otro. Eso mismo puede pasar en el proceso de la evangelización. Cuando yo saludo al otro, entonces me desvío, me despisto de mi tarea inicial. Y no, yo tengo que estar completamente enfocado y enfocada para que tú y yo podamos entender el sentido de lo que Jesús quiere con nosotros. Luego nos va presentando otras cosas más interesantes. Cuando entran en una casa, lo primero que van a decir, paz a esta casa. Y nosotros tenemos que ser portadores de paz. No podemos ser misioneros que lleguen a una casa y entonces en vez de traer esa paz van a traer discordia, van a traer con esos problemas, van a traer discusiones por cuestiones de la fe, por cuestiones de tantas cosas, y no podemos permitir eso en nuestras vidas. Tenemos que más bien es llevar a plenitud esa paz que nos ofrece Jesucristo. No es la paz del mundo, porque esa paz del mundo está solamente enfocado en cuestiones humanas, en cuestiones de convivencia. Cuando hablamos de esa paz de Dios es porque nos lleva verdaderamente a esa misericordia, a ese entendimiento con Él. Cuando encontramos esa paz, es una paz que se da desde el amor, desde la entrega, desde el servicio. Y esa paz por eso es diferente y por eso el mundo no puede con esa paz, porque el mundo no está hecho o no está en capacidad para servir, no está en capacidad verdaderamente para amar de una manera ilimitada, una manera sin condiciones. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, que estamos haciendo una tarea errónea, no estamos cumpliendo lo que nos dice hoy San Lucas en el Evangelio. Y entonces dice que si en esa casa hay paz, la paz descansará en ellos, si no se les va a regresar a ellos. Es decir, tanto el amor como la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios nunca nos obliga para que la aceptemos. Es decir, Dios te ofrece esa paz, pero si tú no estás en capacidad de recibir esa paz, pero tampoco estás en esa capacidad verdaderamente de convivir con esos regalos que Dios te da, Dios no te va a obligar para hacerlo. Lo que haces es que verdaderamente se te devuelve a ese misionero, a ese mensajero, para que él pueda ir a llevar esa paz en otro lugar. Y esa paz también, ¿cuál es? Es escuchar y hacer eco la palabra de Dios. Verdaderamente empezar a cumplir esa palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos corrige? ¿Cuántas veces el Señor nos va educando por medio de esa palabra? Y a veces nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo allí o no la queremos aceptar porque queremos otra perspectiva. Entonces dicen que se quede en esa misma casa donde fue aceptado con esa paz. Coman y beban porque el obrero tiene derecho a la paga o merece su salario de acuerdo a su tarea. Es decir, uno del Evangelio puede vivir sin lugar a duda. Y es que Jesucristo nos invita también que si tú te vas a dedicar solamente al Evangelio, puedes vivir del Evangelio sin riquezas, sin aprovecharse de esas ovejas, sin aprovecharse de esos feligreses. Porque cuántas veces encontramos sacerdotes, pastores y líderes religiosos que viven muy bien en sus mansiones, con sus comidas y todo, pero en la feligresía pobre, no. Él nos habla de un salario, es decir, la paga de tu día, que por ejemplo en Colombia son casi 40.000 pesos o 41.000 pesos, que es lo que vale el día. Entonces eso es lo que tú tienes derecho a reclamar, de ganarte en esa tarea que vas a hacer, porque necesitas tu servicio, necesitas para tus alimentos, tus vitaminas, tus
medicinas, bueno, todo esto, pero no que nos enriquezcamos con el Evangelio. Vivan y calmen sus necesidades, pero no a sus lujos y a sus gustos. No anden cambiando de casa, sin embargo, si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan, cubren a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Es decir, no solamente es ir a comer y a beber y aprovechar, pues, como hacen algunos seminaristas, que uno cuando está en el seminario es muy bueno, porque uno lo atienden muy bueno, dicen ahí llegó el padrecito cuando uno simplemente es un seminarista, y lo hacen sentir a uno muy bien. No, solamente es aceptar todo eso porque es muy bonito que lo atiendan a uno. ¿Quién va a decir que no le gusta que lo atiendan? Pero uno va con una tarea específica. Y la tarea que tenía estos 72 era de ir a curar a los enfermos y de anunciar que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está tan cerca que lo tengo a mi lado, con mi prójimo. Y ese prójimo que necesita, ese prójimo que necesita un abrazo, ese prójimo que necesita un todo estará bien, ese prójimo que necesita que te diga, confía en Dios, que Él va a ser la solución tuya. Qué bueno que hoy podamos comprender bien este Evangelio de San Lucas. Nos da para explicar muchas más cosas, pero me extendería demasiado. Y además, como pudieron ver hoy, en los vecinos hay mucha bulla y están los perros también ladrando y están jugando y haciendo varias cosas. Entonces hoy no han dejado concentrar muy bien en el Evangelio. Entonces por eso les pido disculpas si escuchan interferencias dentro del sonido, pero pues no podíamos dejar hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado por lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por eso cuando tú vayas de ser o te conviertas en trabajador de Dios, tienes que irte con tiempo y con destiempo y hacerlo así se te presenten mil incomodidades, mil dificultades, hacer la tarea. Que sea hoy ese mensaje que nos ofrece San Lucas un llamado a atención, pero también un llamado a la esperanza, que nos convertamos verdaderamente en obreros porque la tarea es muy grande y nos está quedando muy grande, queridos hermanos y hermanas. Y por eso dentro de la iglesia anglicana nosotros tenemos que los feligreses tienen una tarea o un papel muy fundamental dentro de la iglesia, porque ustedes hacen parte de este proceso de evangelización. No somos celosos con los feligreses. Por eso pon en servicio tus talentos, pon en servicio esos dones y esas gracias que Dios te ha regalado, para que tú así puedas, junto con la iglesia, construir el reino de los cielos. Entonces, verdaderamente pongámonos a pensar si estoy siendo verdaderamente un verdadero trabajador. Y también los invito para que siempre donde tú llegues seas instrumento de paz y no de odio ni de reproche. Que sea esa paz que reina en tu corazón la que puedas mostrar al resto de la humanidad. Dejemos atrás nuestros prejuicios, dejemos atrás nuestros estigmas y verdaderamente vivamos esa presencia del amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque Dios te ha trabajado a trabajar en esa viña, para que tú seas aquel que lleves esa oveja perdida a ese encuentro con el amor de los amores, y así encuentras tu felicidad, porque hay más gozo y disfrute en dar que en recibir. Recuerda también compartir esa reflexión para que muchas personas conozcan acerca de este mensaje. Inviten a muchas más personas a ser parte de este canal de YouTube de evangelización para que crezcamos cada vez más como iglesia, como comunidad de fe, pero también como estos evangelizados por medio de las redes sociales. También recuerden el compromiso que tenemos para este 31 de octubre desde las 6 de la tarde. Ya les doy horario, domingo 31 de octubre, 6 de la tarde, vigilia de reparación por todo el daño que se va a hacer durante este Halloween. Y el lunes festivo, 1 de noviembre a las 6 de la tarde, Eucaristía por todos los fieles difuntos. Pueden mandar sus intenciones porque van a ser colectiva. Y también va a haber una pequeña serenata a estos hermanos que han partido a la eternidad. Recuerda también hacer sus aportes, pueden colocarse en contacto con nosotros al interno y estaremos entonces todos trabajando para que sea un acontecimiento muy bonito en medio de la fe, en medio del sufrimiento, en medio de tantas cosas que nos están pasando en nuestra vida. Un feliz abrazo, que el Señor me los bendiga, que el Señor los reconforte en este día. Recuerden compartir en familia lo que más puedan. Recuerden que la vida es un ratico y hay que disfrutarla al máximo. Y vamos entonces
a construir ese reino de los cielos. Feliz lunes en el Señor.